así de sencillo. Eso es lo que marca la ley y no lo que hacen todos los sistemas de nóminas, que calculan el salario. Ejemplo, dicen, si la semana trae 200, si el salario diario vale 200 pesos y la semana trae 7 días, los sistemas calculan esto por esto, 1,400 pesos. Y ya dicen, eso es lo que hay que pagarle a un trabajador en la semana. 200 por 7 días, 1,400, es correcto. Y si el trabajador falta un día, quítale su salario más la parte proporcional del séptimo día, entonces le vas a pagar 1,166 pesos. Y si falta 2 días, pues esto lo multiplicas por 2. Y así van haciendo los sistemas. Y si faltas 3 días, lo multiplican por 3. ¿Sí? Y sucesivamente. Faltan 4 días. Y no es así. Lo correcto es, si el trabajador laboró un día, esto sería lo ideal. Más esto por esto. ¿Sí? Por cada día de trabajo, él está devengando, ¿sí? En el primer día laboró, gana 233. Si ya laboró, bueno, laboró 2 días, 466. 3 días, y así. Si labora 6 días, gana 1,400. Si se dan cuenta, es lo mismo que esto. ¿Sí? Es lo mismo. Lo que les quería poner es así, de una manera más lógica. O sea, si se dan cuenta, por cualquiera de las formas vendría dando el mismo resultado. Lo correcto es esto. Si el trabajador labora 6 días, tiene derecho a 1,400. Si laboró solamente 5, 4, 3, 2, 1. Esto es lo correcto. O sea, y la otra manera es también esta. Si labora 2 días, es el doble. Si labora 3 días, 233 por 3. Esto es lo que regula la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En su artículo 82. ¿Sí? Artículo 82. De la Ley Federal del Trabajo. Y no así lo que sacan los sistemas. Está bien. En este procedimiento, cuando los sistemas se pagan por semana, siempre vamos a llegar a lo mismo. Pero si yo les hago ejercicios de nóminas quincenales en donde lo que hacen los sistemas faltó un día, 2 días y 3, hasta 6, 7 días, está bien. Pero ya cuando le pongo 8, 9, 10, resulta que en lugar de pagarle al trabajador hay que cobrarle. O sea, un trabajador que laboró un día a la quincena, ustedes le ponen faltas, 14 días y laboró un día y se van a acordar de mí. El trabajador nos tiene que pagar por haber laborado ese día, algo ilógico, porque están mal programados los sistemas de nómina. Si en una quincena el trabajador gana 233, si yo le pongo del 1 al 15, si trabajó un día le tengo que pagar 233, o sea, su día más la parte del descanso semanal. Entonces, ahorita vamos a regresar y les voy a mostrar ahí cuando se paga de manera, esta nómina de manera semanal, pero cuando se descansan 2 días por semana. Ahorita lo hicimos nada más cuando se descansa un día por semana, pero cuando se descansa 2 días por semana, el factor es diferente. Entonces vean la importancia de que en este caso de la Ley Federal del Trabajo, que sí regula que si o sea, que el salario se tiene que pagar por día. O sea, se devenga por día, pero se devenga con la parte proporcional del día o de los días de descanso. Y no así, al revés, que descontamos el día
más la parte proporcional de descanso. Es más, hay quien todavía en su sistema de nóminas que dice, oye, ¿ya le calculaste su nómina? Sí. ¿Cuánto va a ganar? Va a ganar 2,000 pesos. Quítale un día y le quitan nada más la cuota diaria sin la parte proporcional. Entonces, eso es incorrecto también. Porque si faltó un día, quítale su día más la parte proporcional del día del descanso. Me hicieron por ahí algunas consultas, entre las cuales vamos a ir comentando sobre la marcha. Una de ellas es que si tiene caducidad esa acta administrativa que se levante en una causal de relación laboral. Y bueno, pues la Ley Federal del Trabajo no lo contempla así. No lo contempla, y yo creo que ese documento sí es importante y como tal, en mi opinión, no tiene caducidad. No tiene caducidad siempre y cuando se haya hecho de una manera legal, existan los testigos, ¿verdad? Los testigos verdaderos, por llamarle así, que estén dentro de esa época de la disolución o de la terminación de la relación laboral. Entonces, a final de cuentas, lo que sí es importante es que no podemos hacer un acta administrativa, con todo respeto para quien me hace la pregunta, no podemos hacer un acta administrativa y no darle efecto. Si la hicimos, es porque se necesitaba en ese momento, es porque teníamos que demandar al trabajador con alguna de las causales que tuviera. Entonces, bueno, pues sí es importante que a final de cuentas cumplan con los requisitos. Tampoco como tal el acta administrativa tiene que seguir un protocolo, pero sí es importante que lo consulten con un especialista para saber qué condiciones mínimas debe tener esa acta administrativa, qué elementos debe contener para poder tener validez en un juicio laboral. Bien, regresando a los casos prácticos, vamos a continuar. Ya ven que comentaban ahí de cómo se calculan las nóminas en un periodo semanal. Entonces ahí en su página, en su pantalla, ustedes observen lo siguiente. Decíamos que cuando una relación laboral con un día de descanso tiene un factor que es el 1.16, si nos queremos ser más ortodoxos, con todo respeto, lo que tendríamos que hacer es aumentarle, hagan de cuenta, en ese mismo ejemplo, si el salario es de 200 pesos diarios, diríamos cuánto es la parte proporcional de ese séptimo día. Diríamos más 200 entre 6, y nos da 33.33. ¿Sí? Esta sería la cuota diaria y este sería el séptimo día. De tal manera que cada día vale 233. Acá si se dan cuenta, lo multipliqué por un factor y aquí lo estamos sacando en pesos. Los factores yo nunca los he recomendado. Aquí los utilizo por practicidad, pero los factores no existen en la Ley Federal del Trabajo. Eso sí lo digo claramente, no existen los factores. El 30.4, el 15.22 no tienen por qué existir. Es una mala práctica que se ha hecho durante muchos años, porque si el artículo 89 me dice claramente cómo se calcula la cuota diaria, no tengo por qué utilizar factores. Los factores solamente se utilizan en el cálculo del subsidio para el empleo o, en su caso, cuando sí que las tarifas proporcionales a 7 días o a 14 días, a 15 días, es cuando se utilizan los factores. O cuando se trata del cálculo de la retención del aguinaldo de la PTU, también ahí se saca un procedimiento con factor del 30.4. El 30.4 laboralmente no existe. O sea, todo lo que son factores no existen. Hasta esto que yo estoy comentando aquí del 1.16 tampoco debería ser. ¿Sí? Sin embargo, como digo, lo hice por práctica.
Bien, si seguimos con este mismo razonamiento, entonces, si un trabajador, ejemplo, también gana 200 pesos, pero labora de lunes a viernes, entonces esto se divide entre 5. Y vean cómo pues es diferente su salario, ¿no? Entonces, por cada día que trabaje va a ganar, ¿sí? Va a ganar 240 pesos. En una semana, él estaría recibiendo la cantidad de 1,200 pesos. ¿Sí? 1,200 pesos. Que si yo multiplico sus, en este caso, $1,200, que si yo multiplico 200 pesos, ¿sí? Vamos a sacarlo por el factor, así como lo comentamos hace ratito, porque me debe dar lo mismo, una disculpa ahorita, yo tengo que llegar a 1,400 porque 7 por 2, 14. Aquí cada día vale serían más 200 entre 5 días. 240. Ok. Sí, porque si cada día vale 7 entre 5, me da 1.40. Entonces, de tal manera que cada día serían 280 pesos. Aquí en esta fórmula hay algo mal, pero sí realmente son 280 pesos diarios, de tal manera que si lo multiplico por 5 días, más 280 por 5, me dan los 1,400 pesos diarios. La diferencia es que, como les decía, cada día vale 280. $280 pesos serían los 1,400. Es decir, 200 pesos de su trabajo, de su cuota diaria, más 80 pesos del séptimo día. Sí, es como lo querramos ver. Entonces, si se dan cuenta, así es como los sistemas llegan a calcular la nómina, nada más que la nómina, si el trabajador falta, como bien lo decía, si falta un día, ejemplo, el día miércoles, pues baja su salario en 280 pesos. Y si llega a cometer otra falta en viernes, pues baja su salario en 560 pesos, que son las dos faltas que tuvo, miércoles y viernes. ¿Sí? Y como bien dije, pues debería ser al revés, que el sistema más bien sumara el día trabajado por cada día trabajado 1, 2, 3, entonces que multiplicara 280 pesos por 3 días, ahí están los 840, que es lo mismo. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a terminar aquí con esta parte de lo que es cómo se calcula la cuota diaria. ¿Sí? Ya lo habíamos dicho, si es por semana, divídelo entre 7, si es por quincena, divídelo entre 15, si es por mes, divídelo entre 30. ¿Sí? En el caso de una falta, si cada día vale 1.16, entonces multiplica el salario por el factor de 5.83 y te da la parte proporcional. ¿Sí? Si tiene 2 faltas, si tiene 3 faltas, ¿sí? Así sucesivamente, 4, 5 y perdona, es faltas. Dos, 3 faltas, 5 faltas
¿verdad? Y prácticamente pues nada más está pagando un día de su salario, cuando vale 1.16. Y así, en cada nómina. Aquí tenemos también lo que es cuando de su día de descanso es de 2 días, que ya vimos todo el razonamiento, ¿no? Si falta 2 días, entonces en lugar de pagarle 7 días, se le van a pagar 4.20. Si falta los 5 días, pues no se le paga nada. Y si falta 4, pues nada más se le paga un día, 280 pesos. Entonces, bueno, pues para que ustedes ahí tengan el procedimiento de cómo se calcula el salario de una manera semanal, quincenal o mensual. Bien, tenemos lo que es el aguinaldo, que el aguinaldo ya hablamos de que es una gratificación que se paga de manera anual antes del 20 de diciembre y que lo que marca la ley son 15 días como mínimo. Pero esos 15 días, ejemplo, en un salario de 200 pesos, 15 días serían 3,000 pesos. 3,000 pesos los dividimos entre 365 días que trae el año, el aguinaldo se saca por día. Esto es bien importante. Siempre ustedes tengan en cuenta que el aguinaldo se tiene que calcular por día, porque el aguinaldo se paga en función de los días que labore el trabajador en un año. Si laboró los 365 días del año, pues le tocan 15 días de su salario, 200 pesos por 15 serían 3,000. Pero si el trabajador tuvo por ahí faltas injustificadas, tienen que descontárselas. Es decir, si el trabajador en el año tuvo, 8 faltas injustificadas, pues hay que disminuírselas. Bueno, le ponemos así 365 menos 8 faltas injustificadas, entonces baja su aguinaldo, ¿sí? Si él ingresó a medio año y ejemplo, laboró 180 días, entonces le tocaría prácticamente casi la mitad de lo que es un 15 días de aguinaldo, ¿sí? Entonces, aquí como días laborados o días trabajados siempre deben tomar en cuenta que son los días que realmente fueron efectivamente elaborados, incluyendo los fines de semana, los días festivos, etc. Aquí se ve al revés. Realmente podemos concluir que no se deben considerar las faltas injustificadas, ¿sí? Cuando hay certificados de incapacidad por maternidad o por riesgo de trabajo, se consideran como días en activo, ¿sí? Entonces, oye, que este trabajador, esta trabajadora se fue de maternidad 42 días antes y 42 días después, ¿le resto esos 84 días? La respuesta es no. Ella, para efectos laborales, su aguinaldo debe salir de 365 días. O sea, no restar incapacidades por riesgos de trabajo o incapacidades por maternidad. Pero si este trabajador tuvo por ahí 30 días de incapacidad por enfermedad no profesional, entonces a esa cantidad le restan los 30 días y su aguinaldo disminuye. Entonces, aunque están justificadas, pero esas no están dentro de la ley como días en activo. Entonces, así es el procedimiento para calcular, ¿sí? Ahí tienen las fórmulas, cómo se debe calcular un aguinaldo y pues ya ustedes hacen su ejercicio. Si tiene un trabajador con 283 pesos diarios y el aguinaldo que ustedes pactaron en su empresa, que casi, no se da, pero en algunas empresas dicen, oye, pues, sobre todo en cuestiones cuando hay, pues buenas bonanzas o hay ciertas prestaciones superiores a la ley. Y vamos a pensar que el aguinaldo se pactó en 30 días. Ok, pues tu salario diario por 30 días sería de 8,490 entre los días efectivamente que trae el año. Eso sería el aguinaldo diario por los días trabajados. ¿Laboraste todo el año? No hay ningún problema. ¿Laboraste 340 días? Pues eso sería el monto a pagar.
¿sí? Entonces, esta es una variable. Esto que tenemos aquí es prácticamente una variable que debemos tomar en cuenta en base al ausentismo que hay de manera injustificada, ¿sí? Esto es lo que va a mermar y va a indicar cuánto es lo que va a ganar el trabajador. Esto es lo que debe ir en un recibo de nóminas. Ahí donde dice percepciones, si van a hacer un recibo especial, deducciones, pues ahí donde dice aguinaldo, ahí se pone esa cantidad. Y acá pues ISR, ¿verdad? X cantidad conforme al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y ya le ponen ahí la cantidad que nos dé como resultado. Eso lo vemos en la parte de fiscal, cuánto hay que quitarle de impuesto sobre la renta a este trabajador conforme al reglamento, ¿sí? Artículo 174 del reglamento. Ya veremos cuál es la cantidad. Aquí ahorita estamos en la parte de las percepciones, cómo se debe calcular el aguinaldo, ¿sí? Y bueno, pues es la mecánica conforme al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que debe ser de manera anual, deben ser 15 días como mínimo, como ya bien lo habíamos dicho, y que se debe de pagar de manera proporcional en función de los días trabajados, ¿sale? Bueno, luego, cuando se trata de trabajadores por unidad de obra, ya dijimos, cuando hay un contrato por cuestión material, piezas producidas, kilómetros recorridos, etcétera, los ingresos obtenidos en el último mes, en los últimos 30 días, se dividen entre 30 para que nos dé el salario promedio. Por los días que tiene derecho, conforme a la ley, que son 15, como mínimo, nos daría el aguinaldo, el importe del aguinaldo. Pero este importe del aguinaldo, a su vez, se divide entre 365 para sacar el aguinaldo diario, ¿sí? Aguinaldo diario. Ahí lo tenemos. Y ese aguinaldo diario, ¿sí? Son 3 casos diferentes, para que no se vayan a confundir. Trabajador 1, trabajador 2 y trabajador 3. 3 casos diferentes. Entonces, el importe diario, multiplícalo por los días efectivamente elaborados. Repito, si hay faltas injustificadas, hay que disminuirlas. De no haberlas, bueno, pues esta es la parte que le corresponde. El trabajador con ingresos variables, que en los últimos 30 días tuvo 7,560 pesos de salario devengado en los últimos 30 días, se divide entre 30, ¿sí? Y bueno, pues ya nos da, con el procedimiento que les comenté, nos da lo que es el aguinaldo de esa quincena. Entonces vean que en todos los casos es similar, ¿sí? Aquí la clave está en esto. Tratándose de este tipo de trabajadores, que su salario, se tiene que tener un salario base promedio. No es el de la última semana, el de la última quincena, no. Salario promedio de los ingresos del último mes. Entonces ahí tiene el procedimiento. Y eso es lo que va a ir en el recibo de nómina, ¿sí? Estas cantidades. Tenemos el aguinaldo, ¿cómo se calcula el aguinaldo de un comisionista? Digo, esto se los pongo porque es lo más común cuando se llega a pagar los aguinaldos. Digo, más bien existen estas 3 formas nada más para este tipo de modalidades. En el caso de comisionistas se suman los ingresos del último año. Es decir, y anótenlo si gustan. Si yo voy a pagar, la ley me dice que a más tardar el 19 de diciembre del 2020 voy a pagar aguinaldo, voy a sumar las remuneraciones del 19 de diciembre del 2019 al 19 de diciembre del 2020. ¿Cuántos días me da? 365 días, ¿sí? ¿Cuánto se obtuvo de ingresos durante todos esos 365 días? Esta cantidad. Esto fue lo que se obtuvo en los últimos 365 días. O sea, se tiene que contar del día en que nace el derecho. Este es el día en que nace el derecho. Día en que nace el derecho, 19 de diciembre. Cuéntale hacia atrás un año y lo que haya recibido en ese año, ¿sí? En esos 365 días, es lo que va
vas a sumar para que te dé ese salario. Ese salario lo divides entre 365 días y te da el salario promedio diario. ¿Sí? Ese es el salario promedio diario del trabajador 1, 2 y 3. Eso lo multiplicas por 15 y este es su aguinaldo. Si trabajó los 15 días, los 365 días del año, entonces su aguinaldo va a ser la misma cantidad, 10,706. Si el trabajador tuvo faltas injustificadas, 3, 4, bueno, pues las restas y mermas su aguinaldo, ¿sí? Entonces no olvidar que aquí se restan faltas injustificadas. Entonces es importante para que paguen un aguinaldo correcto, que no les vayan a demandar. Entonces ya vimos las 3 modalidades: por unidad de tiempo normal, cuando se tiene por unidad de obra y cuando se paga salario a comisión. ¿Sale? Entonces luego pues ya viene el descanso semanal. Cuando un trabajador labora en su día de descanso, llámale obligatorio, llámale descanso semanal, ¿sí? Entonces ese trabajador, si labora ese 7º día o su día de descanso semanal, entonces en automático se le tiene que pagar el doble, ¿sí? En este caso, si su salario es de 200 pesos, al doble serían 400. De tal manera que ese trabajador va a ganar, le llamamos triple, ¿no? Porque su cuota del día, que hay que pagársela por haber laborado, más el importe adicional de ese salario doble, nos va a dar el importe total a pagar de la semana. Ejemplo, vamos a ponerle aquí que el trabajador laboró lunes. Esto es lo que tendríamos que pagar, ¿no? Esto es lo que debería ganar en una semana normal. Por sus 6 días de trabajo, tiene derecho a uno con goce de salario, a su día de descanso. Pero si este día de descanso, repito, le pedimos el favor de que trabaje, entonces el día domingo va a ganar sus 200 pesos más 400 pesos, que es el doble de este salario, ¿sí? Entonces va a ser los 200 pesos más 400 pesos. Este va a ser su salario de la semana, por haber laborado día de descanso laborado. ¿Sale? Día de descanso laborado, ahí está. Así es el efecto. Un 200% más los 200 que tenía de cuota diaria, se llevaría el triple de salario. Entonces, así es como se maneja en la práctica. Esto es lo que debe ir en el recibo como percepciones. ¿Sí? Percepciones, salario, sueldo, 1,800 pesos. Claro, digamos, para no confundirlos, sueldo más 200 por 7. Día de descanso laborado, así vendría en su recibo de nómina, 400 pesos, ¿sí? Total de percepciones, ahí está, 1,800 pesos. Entonces vean qué interesante es cuando uno atiende la Ley Federal del Trabajo, en este caso el artículo 73, donde me dice que todo mundo pues debe descansar en su día de descanso. Si se quebranta dicha disposición, pues se le paga una indemnización, ¿verdad? Que sería el doble de su salario diario. Entonces, bueno,
Ese es el ejemplo de esto. Bien, en las horas extras. Aquí la Ley Federal del Trabajo, en esos artículos 67 y 68, pues es muy clara.